Así que vamos a compartir la palabra. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 19. Comenzamos con este pasaje. No voy a decir que es una introducción, porque ya hoy apenas llegué y dijeron las introducciones del... pero Hechos, capítulo 4, verso 19, en adelante, vamos a comenzar con esta palabra. Preste atención a lo que vamos a leer. Hechos, capítulo 4, verso 19, y nos preparamos para una gran fiesta que vamos a disfrutar el día 30. Sábado 30. Sábado 30, mire, ya los pastores están trayendo reportes de almas hermanos que han decidido pasar por las aguas. Y realmente va a ser una gran fiesta. Hermanos de Huergo, Godoy. ¿De Huergo tenemos algo? Todavía no, pero Godoy, de aquí de Roca. ¿Sí? ¿De Huergo? Sí, sí. Facundo, tenés razón, gracias, profeta. Sí, de Huergo, sí, bien. Godoy, Huergo, aquí Roca, hay hermanos que han determinado a seguir al Señor con un mayor compromiso y pasar por las aguas del bautismo. Y realmente va a ser una fiesta el 30 de noviembre, así que usted no puede faltar, no se puede perder las reuniones que tenemos de aquí al 30, porque van a ser reuniones de un mover de Dios maravilloso. Ya lo estamos viviendo, pero como dice la Escritura, la gloria postrera será mayor que la primera. Así que Hechos capítulo 4, verso 19 dice, Hechos 4, 19 dice, mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El verso 20 dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y subraya el verso 20 porque es clave. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Pedro y Juan hacen esta declaración y que ahí ellos no pueden cerrar su boca y no pueden hablar, no pueden callarse, mejor dicho, no pueden callarse lo que ellos habían experimentado. Ellos no podemos dejar de decir, no podemos dejar de hablar, no podemos dejar de anunciar lo que nuestros ojos han visto y lo que nuestros oídos han escuchado. O sea, Pedro y Juan estaban hablando o estaban predicando de una experiencia, estaban predicando la palabra, el evangelio de la salvación, el evangelio de Cristo, y había un fuego que quemaba en su corazón que no les permitía que ellos se queden callados, porque ellos habían experimentado algo poderoso, habían tenido una experiencia maravillosa, y esa experiencia despertó en ellos un deseo de hablar, de predicar, de anunciar, de decir, y lo dejan ahí claramente visto. No podemos, dice, no podemos nosotros, aunque ustedes intenten, nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Porque lo que hemos experimentado es mucho más grande que la adversidad que estamos viviendo. O sea, hermanos queridos, toda situación que se levanta vienen con la intención de que usted y yo nos quedemos callados y que no hablemos. Que no hablemos. Nosotros atravesamos situaciones difíciles en la salud matrimonial, familiar, económica. Pero ese obstáculo, esa lucha o esa dificultad viene para que usted no hable, para que yo no hable, para que nuestra boca no se abra para contar las maravillas de nuestro Dios. Porque todo lo que estamos acá y los que están conectados, de alguna manera han visto el poder de Dios y han oído la palabra de Dios que ha despertado fe en ustedes, ¿o no? Somos un testimonio de lo que Dios ha hecho.
en alguna medida o en algún área de nuestra vida hemos visto cómo Dios ha restaurado, cómo Dios ha sanado, cómo Dios nos ha levantado, nos ha sostenido, nos ha fortalecido, nos ha sacado de lo más profundo y nos ha levantado y nos ha dado vida. Hemos experimentado el poder de Dios. Hemos experimentado cómo Dios sana, cómo Dios restaura, cómo Dios perdona, cómo Dios da vida. Lo hemos experimentado, hemos tenido una experiencia con Dios. Levánteme la mano aquellos que han tenido una experiencia con Dios. Y los que no la han tenido, esta puede ser la noche donde el Señor se revela a tu vida. Entonces, se levantan situaciones difíciles, se levantan conflictos, se levantan dificultades con el fin y la intención de que usted no hable, no cuente, no diga, no predique. Por eso nosotros debemos estar atentos que las situaciones, las adversidades, los problemas, los conflictos, vienen con la intención de que usted y yo no hablemos. En este pasaje, en este contexto, Pedro y Juan estaban siendo amenazados, amedrentados para que no hablen. Pedro y Juan estaban siendo intimidados para que no hablen. Pero ellos determinados y decididos dijeron, no podemos nosotros callar lo que hemos visto y hemos oído. Y es más, el verso 19 dice, Pedro y Juan respondiendo diciendo, juzgad ustedes si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. O sea, usted fíjese estos dos varones determinados a no dejarse intimidar por personas, por la situación. Y ellos dijeron, ustedes juzguen. O sea, de alguna manera estaban diciendo, nosotros estamos determinados a obedecer a Dios y no nos vamos a callar, vamos a hablar lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces, toda situación que se levanta, toda adversidad que se levanta, viene con la intención de callar a los hijos de Dios, de callar a la iglesia. Pero la iglesia debe entender que esa situación debe someterse al gobierno del Espíritu y nuestra boca debe abrirse para proclamar las maravillas de nuestro Dios. Porque usted y yo somos testimonio fiel, somos testimonio de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona que recibe al Señor en su corazón, ¿o no? Muchos de los que estamos acá hemos llegado en situaciones de enfermedad, en situaciones de conflictos, con nuestra familia en quiebra, tocando fondo, y de ahí nos sacó el Señor. De ahí nos rescató el Señor. Y ahí el Señor está haciendo su obra en nosotros. Y ahí el Señor está mostrando su gloria. Entonces podemos certificar, hermanos queridos, podemos certificar y dar fe de lo que Dios puede hacer cuando alguien cree en el Señor Jesucristo. Yo doy fe y certifico que Dios sana, porque Dios me sanó. Yo doy fe y certifico que Dios perdona, porque Dios me perdonó. Yo doy fe y certifico que Dios puede restaurar una familia, porque Dios restauró mi familia. O sea, hermanos, somos testimonios vivos de la obra poderosa de Dios. El tema es que viene el problema, viene la intimidación, se levantan situaciones para que usted no testifique. Y ahí donde viene el Espíritu Santo, Hechos 1:8, y dice, recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y recibiréis poder. Diga conmigo, poder. ¿Para qué viene el poder del Espíritu Santo? Para que nosotros podamos ser testigos. Y me seréis testigos, sigue diciendo, me seréis testigos en Jerusalén. Y ahí comienza a nombrar distintas regiones, pero el poder que trae el Espíritu Santo nos empodera, nos activa para superar los obstáculos y nosotros podamos ser testigos de la grandeza de Dios en cada lugar donde nos movamos. Pedro y Juan no podían callarse, Pedro y Juan no podían dejar de proclamar y de anunciar el Evangelio que a ellos se les había revelado. Entonces ellos habían experimentado el poder del Espíritu Santo, habían tenido una experiencia fuerte, profunda con el Espíritu Santo y el Evangelio, y ellos no podían callarse, ellos no podían cerrar su boca, ellos tenían el deber espiritual de anunciar en todo lugar y a toda hora la obra poderosa del Espíritu Santo y lo que puede hacer el Señor en una vida. Era tan fuerte la experiencia de los primeros cristianos. Usted fíjese en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Era tan fuerte la experiencia que los primeros cristianos tuvieron con el Espíritu Santo, que ellos se movilizaban, que ellos se movilizaban, iban a las casas, se movían por distintos lugares, se movían de ciudad en ciudad para testificar y proclamar la grandeza de nuestro Dios.
y llevaron el evangelio poderoso. Por eso los cristianos del primer tiempo eran motivados por el Espíritu, por una experiencia fuerte con el Espíritu Santo. Ellos habían vivido una experiencia poderosa con el evangelio que habían recibido, se le había revelado Cristo, el Espíritu Santo se había manifestado y ellos no podían callar y no podían dejar de hablar de las cosas que habían visto y de las cosas que habían oído. Ellos estaban motivados y esta motivación era producto de una experiencia poderosa que tuvieron con el Espíritu Santo. Entonces, no era una experiencia almática, no era una experiencia momentánea, era una motivación que nacía desde adentro hacia afuera, por un trato con el Señor, por un trato con el evangelio que habían escuchado, habían recibido. Esta motivación era producto de la experiencia que ellos vivieron con el Señor. Entonces vemos que se movilizaban, vemos que caminaban de un lugar a otro, se metían en las casas, predicaban, anunciaban, oraban por los enfermos y cosas poderosas sucedían entre los primeros cristianos porque había algo que los movía. Había algo que era el motor que a ellos los movía y era el Espíritu Santo que estaba obrando en ellos. Esa motivación era producto de esta experiencia maravillosa que ellos vivían. Ellos compartían, ellos testificaban, ellos impartían, ellos contaban todo lo que habían vivido. Por eso la iglesia del primer tiempo nos muestra a nosotros lo que sucede cuando alguien tiene una experiencia poderosa con el Espíritu Santo. Entonces, hermanos queridos, comienza a despertar un deseo, un anhelo en el corazón de compartir lo que recibimos. Y esto pasa en todo el libro de Hechos del Apóstol. Usted fíjese si le presta atención al libro de Hechos. Por eso el libro justamente de Hechos se llama Hechos. Porque eran gente que se movilizaba y oraba. Porque había algo en su corazón que los llevaba a hacer eso. Y era la experiencia que ellos tuvieron con el Señor. Cuando vemos también en el libro de Isaías, y acompáñenme por favor. El libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Al profeta le sucedió algo parecido. Libro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Isaías 6, 8 dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Pero usted fíjese que antes de que esta experiencia que tuvo el profeta, versículo más arriba, el profeta tiene una experiencia sobrenatural. Él ve la gloria de Dios. Él tiene una experiencia, una visión espiritual que lo marcó en el corazón. Una experiencia tan poderosa, una visión que lo marcó a él en su corazón. Vio la gloria de Dios. El profeta tuvo un encuentro con la gloria de Dios. Vio, sus ojos vieron. Por eso dice la visión que tuvo el profeta. Vio y escuchó. Y ese momento lo marcó en su corazón, lo marcó en su espíritu, lo marcó en su alma, lo marcó a él. Y cuando viene la voz de Dios diciendo: ¿a quién enviaremos? El profeta no dudó en decir: envíame a mí. ¿Saben por qué? Porque alguien que tiene una experiencia con el Señor no duda en responder al llamado de Dios. Alguien que tiene un encuentro con el Señor, alguien que ve a Dios, alguien que escucha a Dios, alguien que tiene esa experiencia con el Espíritu Santo, no duda en decir: envíame a mí. No lo duda porque sabe, y esa experiencia lo marca tan fuerte que lo lleva a movilizarse. Y los primeros cristianos tuvieron esta misma experiencia. Tuvieron un encuentro tan poderoso, una experiencia tan fuerte que marcó su corazón, marcó su espíritu, marcó su alma, y ellos fueron motivados a salir, a movilizarse, a responder a un llamado que Dios estaba haciendo. ¿Quién va a ir? La iglesia del primer tiempo estaba motivada por el Espíritu. Y esta motivación, vuelvo a repetir, esta motivación no nacía de una actividad.
No nacía de una actividad hecha por el hombre, no nacía por un mero entusiasmo momentáneo que nace del alma, no, sino que esta motivación era producto de un trato del Espíritu Santo en ellos. No era una motivación que nacía del alma, sino una convicción en su espíritu que los llevaba a ellos a movilizarse, que los llevaba a ellos a hacer, a moverse. Por eso vemos que los cristianos del primer tiempo se movilizaban. Era una iglesia en movimiento, diga conmigo, una iglesia en movimiento. Entonces recién cantábamos, hay un mover de Dios, de salvación, de adoración, de vida eterna. Ese mover de Dios lo provocan aquellos que han visto y han oído a Dios. Por eso el profeta respondió rápidamente, el profeta no dudó, Isaías no dudó cuando escuchó la voz de Dios diciendo, ¿a quién enviaremos? No dudó el profeta. ¿Por qué? Porque versículo más atrás, él pudo ver a Dios. Pudo ver la gloria de Dios. Y cuando alguien tiene esa experiencia sobrenatural, cuando alguien ve a Dios, cuando alguien ve que Dios sana, cuando alguien tiene una experiencia de que Dios sana, de que Dios restaura, de que Dios levanta, de que Dios perdona, de que la gracia de Dios nos alcanzó, es imposible decirle que no a Dios. Es imposible decirle que no a Dios. Responde al llamado de Dios. Y los primeros cristianos no eran movidos por un liderazgo apostólico. Los apóstoles eran uno más que se sumaban al mover. Y ese movimiento de la gloria de la iglesia hacía que la gloria de Dios se manifieste en cada lugar donde ellos estén. Pero ¿qué hacía? La pregunta era, ¿qué hacía que estos cristianos se movilicen? ¿Qué hacía que estos cristianos tuvieran que enfrentar situaciones de persecución? ¿Que estos cristianos tuvieran que moverse de una ciudad a otra, de casa en casa? ¿Qué es lo que lo movilizaba a estos hombres y mujeres? Que ellos habían visto, diga conmigo, habían visto y habían oído. Por eso Pedro y Juan dijeron, nosotros no podemos callar de aquellas cosas que hemos visto y habíamos oído. Porque ese ver y ese oír es una experiencia personal. Por eso cuando vemos la iglesia del primer tiempo, era una iglesia que se movilizaba. Y la motivación era la fuerza que lo impulsaba a ellos a lograr cumplir la meta, era la fuerza del Espíritu que los movilizaba a moverse, era la fuerza del Espíritu que los movilizaba a ellos superar cualquier obstáculo que se les presentaba, era la fuerza del Espíritu porque ellos habían descubierto algo grande, algo mayor que el problema que estaban enfrentando, y era Cristo. Por eso esa fuerza interna, esa fuerza que viene del Espíritu, de un trato con el Espíritu, es una fuerza interior que nos lleva a lograr los objetivos, a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Por eso la iglesia del primer tiempo era una iglesia que estaba motivada en el Espíritu y esa motivación era la fuerza interna que los movilizaba a predicar el Evangelio y a orar por los enfermos. Por eso yo creo que el mover de Dios que estamos experimentando va a ir en aumento, La gloria de Dios se va a manifestar en tu casa, la gloria de Dios se va a manifestar en tus hijos. Vamos, alguien tiene que creer a esto. Hermanos queridos, el profeta Isaías puede encontrar este paralelismo entre estos dos pasajes que dimos lectura, porque el profeta vio y el profeta escuchó también. Y él tuvo que rendirse al llamado de Dios, al llamado de ir, al llamado de movernos. Y el profeta se movió, y el profeta fue y predicó, y el profeta se movilizó porque él vio y escuchó. Los primeros cristianos también fueron movilizados por el Espíritu, porque había una motivación en el corazón, en el Espíritu que los movilizaba. La iglesia estaba motivada por el Espíritu, pero también era movilizada por el Espíritu. Y la iglesia dice que iban por todas partes, y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 5, verso 41, Hechos 5:41, podemos ver ahí. 5:41 dice, y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Hechos 5:41. Y el verso 42 dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban, diga conmigo, no cesaban de enseñar y predicar, ¿a quién? Jesucristo. Usted fíjese, no cesaban de predicar a Jesucristo, de enseñar y predicar a Jesucristo. Por eso
Hay un liderazgo que se está moviendo. Pero ese liderazgo, más allá de que se está moviendo porque alguien se lo está diciendo, sino porque ese liderazgo se está moviendo, o servidores se están moviendo porque tuvieron una experiencia fuerte con el Señor. Y eso es lo que los motiva, y eso es lo que nos motiva a movernos de un lugar a otro, de predicar, hermanos queridos, de enfrentar situaciones difíciles, de movernos, aunque no tengamos movilidad, nos movemos en cole, caminando, en bici, pero ahí vamos a estar porque entendemos que algo el Señor hizo en nosotros, hemos visto y no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Por eso cuando alguien tiene una experiencia con el Señor, no puede callarse, no puede dejar de hablar. Por eso es importante tener un encuentro con el Señor. Tener un encuentro con el Señor nos va a marcar el corazón, va a marcar nuestro espíritu, nuestra alma. Y eso va a ser la experiencia, la motivación para movilizarnos a predicar y a enseñar a Cristo. Y esto es lo que pasaba en la iglesia del primer tiempo, y este es el tiempo que estamos viviendo. Una iglesia motivada por un encuentro con el Señor. Una iglesia que se movilizaba por el Espíritu. Una iglesia que estaba activa en el mover de Dios. Y por consiguiente, como resultado, dice que se iban añadiendo los que debían ser salvos. Dice que se iban añadiendo los que debían ser salvos. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 2, verso 47. Hechos 2, 47 podemos ver cómo dice, alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Había un mover de salvación. Había un mover de salvación donde almas llegaban y se añadían a la iglesia. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Porque había una iglesia motivada por el Espíritu, movilizada por el Espíritu. Por lo tanto, la multiplicación era algo, el resultado de un mover poderoso de Dios. Y se multiplicaban y las almas se añadían. Y dice que los creyentes se multiplicaban. Esto lo podemos ver en Hechos 5:14. Dice que y los que creían en el Señor Jesucristo aumentaban más en gran número, así los hombres como mujeres. Hechos 5:14. Y aumentaba. Había un aumento de los creyentes, había un aumento de los salvos, había un aumento de los creyentes, pero también había una multiplicación y aumento de los discípulos. Hechos 6:7 habla de la multiplicación de los discípulos, porque la palabra crecía. La palabra crecía, dice que crecía la palabra, Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia del primer tiempo experimentaba 3 tipos de crecimiento o de multiplicación. La multiplicación de almas nuevas, la multiplicación de gente creyente y la multiplicación de discípulos. Eso era producto, esa multiplicación era producto del mover de Dios, del mover de Dios. Almas que llegan a la salvación, por eso un mover de salvación. Almas donde creyentes aumentaba, dice que los creyentes aumentaba, el número de creyentes y el número de discípulos. Por eso, hermanos queridos, esto me habla de niveles. Y luego también en el libro de Hechos 16:5 habla y dice que la iglesia aumentaba. Hechos 16:5, síganme porque quiero entrar un poco en estos puntos. Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y estos son niveles, diga conmigo, niveles. Número 1, la multiplicación de almas que se salvan. La multiplicación de creyentes, la multiplicación de discípulos y el aumento de iglesias. No es lo mismo iglesia que almas que se salvan. No es lo mismo discípulos que almas que se salvan. No es lo mismo creyente que iglesia. Déjenme, por favor, traer un poco de claridad a esto. Las almas se añaden las almas, los discípulos se multiplican, los creyentes aumentan, la iglesia va en aumento. Pero antes, permítanme, en todo el libro de Hechos del Apóstol vemos 2 moveres. Diga conmigo, 2 moveres. 2 movimientos. El movimiento de Dios a través de salvación, a través de revelación, a través de bautismo. Síganme por favor.
a través de milagros, a través de sanidades, de prodigios. Ese es el mover de Dios. Diga conmigo, mover de Dios. Pero también vemos otro mover que va paralelo a ese mover. Y es el mover de los cristianos. Es el mover de la iglesia. Mejor dicho, el mover de la iglesia. Son dos movimientos. Pero el movimiento de Dios es producto del movimiento de la iglesia. No hay mover de Dios si la iglesia no se mueve. Anótelo. No hay mover de Dios si no hay movimiento de la iglesia. Estoy hablando de la iglesia. Por eso ahora vamos a entrar en los niveles. No hay mover de Dios si no hay mover de la iglesia. Dios se mueve si la iglesia se mueve. Dios se mueve si la iglesia se mueve. Dios manifiesta su poder si la iglesia se mueve. Dios manifiesta salvación si la iglesia se mueve. Dios manifiesta su gloria si la iglesia se mueve. Dios hace milagros si la iglesia se mueve. Solo si la iglesia se mueve, Dios va a hacer milagros. Y esto lo vemos en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. Desde el capítulo 2 hasta el último capítulo vemos una iglesia que se mueve y Dios haciendo su movimiento. Una iglesia que predica y Dios salvando. Una iglesia que enseña y los discípulos que aumentan. Una iglesia que ora por los enfermos y Dios sanando. Porque mientras la iglesia se mueva, el Señor se va a mover a favor de la iglesia. No hay mover de Dios si no hay mover de la iglesia. Ahora, recién mencionábamos los niveles. Nivel de salvos, de aquellos que son salvos. El nivel de los creyentes, el nivel de los discípulos y el nivel de la iglesia. Son niveles, son estadios. El mover de Dios no se hace con los salvos, aunque esperamos a los salvos. ¿Amén o no amén? ¿Esperamos a la gente que se salve? Sí. ¿Queremos que se salven? Sí. Pero el mover de Dios no se hace con los salvos. ¿Esperamos a los creyentes? ¿Lo esperamos? Amén. Pero el mover de Dios no se hace con los creyentes. El mover de Dios no se hace con los discípulos. El mover de Dios se hace con la iglesia. O se activa con la iglesia. Pero es la iglesia la que produce salvación. Es la iglesia la que desata salvación por el movimiento mismo propio de la iglesia, pero también es por el movimiento de la iglesia los creyentes aumentan y por el movimiento de la iglesia los discípulos aumentan y por el movimiento de la iglesia encontramos que hay un aumento de la gloria de Dios, porque Dios se mueve si la iglesia se mueve. Entonces, estimados, ¿por qué nosotros trabajamos en una palabra de enseñanza? Porque queremos que aumenten los discípulos. Entonces los ministros, los servidores, los épafras, los tutores se están movilizando para enseñar. Y no es que usted va a ver solamente un video y ahí va a ver ahí un rubio y ojo celeste. Usted esa palabra lo que queremos provocar es que aumenten los discípulos. Diga conmigo, aumenten los discípulos. No, que salgamos de estado de salvación, porque hay gente que se conforma solamente con, el Señor me salvó. O hay gente que se queda en el estadio de, creo. Pero hay un mover mayor de gloria para tu vida. Hay una gloria mayor para aquellos que deciden moverse un poco más. Vamos, dígale a su hermano que está al lado, dígale, hay un mover mayor. Hay una gloria mayor, dígale, hay una gloria mayor. Pero también dígale, tenemos que movernos. O sea, porque hay gente que dice, yo me quedo acá, soy salvo, me conformo, Señor, llévame. Y sí, Dios, porque están salvos, la salvación. Y después están los creyentes, yo creo, pastor, yo creo. Y se quedan ahí, yo creo. Y después están los discípulos, aquellos que tienen un poquito más de compromiso, yo congrego, yo leo la palabra. Sí, pero están ahí. Pero después está la iglesia. La iglesia es aquella que se moviliza. Aquella que provoca el milagro, aquella que provoca que descienda la gloria, aquella que provoca el mover de Dios. Por eso debemos llegar a ser iglesia. Diga conmigo, tenemos que ser iglesia. Entonces, la iglesia es la que va a provocar salvación. La iglesia es la que va a hacer que la salvación sea una realidad, porque por los
primeros cristianos, los apóstoles, comenzaron a moverse y dice que un milagro de salvación, almas se añadían, se multiplicaban los salvos, pero la iglesia seguía moviéndose y se multiplicaban los creyentes y la iglesia seguía moviéndose y se multiplicaban los discípulos, porque no queremos que te quedes solamente con la salvación, que no es menor eso, pero queremos que lleguemos a experimentar un mover, una gloria mayor. Diga conmigo, una gloria mayor. Hermanos queridos, queremos que tu casa experimente una gloria mayor. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, lo que queremos es que tu casa experimente una gloria mayor. Pero necesitamos que se muevan, que nos movamos, porque sin mover no hay gloria. Y pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuál es el movimiento que tengo que hacer? Discipulado, encuentro familiar, plataforma evangelística, involucrarme. Entonces vamos moviéndonos y en ese mover, diga conmigo, en ese mover vamos a ver y a escuchar lo que Dios va a hacer en medio nuestro. Hay gente que se conforma con, yo me conformo con la salvación, pastor, y se quedan ahí. No, yo me conformo con creer y se quedan ahí. Yo me conformo, bueno, con un poquito más discípulo, pero yo quiero ser iglesia. Porque es la iglesia, por eso dice que la iglesia tiene la llave para abrir los cielos y para desatar. Para atar y desatar. Es la iglesia, digo conmigo, es la iglesia. No son los salvos, no son los discípulos, no son los que creen. Aunque ellos tienen un nivel de gloria, el salvo puede experimentar. Aquella persona que fue alcanzada con la salvación experimenta un nivel de gloria. El creyente también experimenta un nivel de gloria. El discípulo también experimenta un nivel de gloria. Pero la iglesia experimenta una gloria plena, una mayor gloria. Porque es la iglesia la que provoca que la gloria de Dios descienda y milagros comiencen a suceder. Lo que yo quiero provocar en usted, hermano, es que se mueva. Quiero que usted se mueva, no espere que vayan, usted muévase. Oh, sacuda al que está al lado y diga, movete, hermano, movete. Esta palabra nace de una palabra que mi esposa me soltó. Mi esposa tiene esos momentos de revelación que son continuos. Y ella me dice, el día que vos te quedes es el día que Dios no va a hacer nada, me dijo. Me retó, me sacó el dedo de profeta y me lo dijo así. El día que vos te quedes es el día que Dios no va a hacer nada, me dijo. Eso me pegó un sacudón, hermano, porque yo ya como que me estaba quedando ahí como que bueno, ya está todo, lo alcancé todo. No, había más. Y eso, créanme, que me provocó a mí a moverme más y a esforzarme más. Por eso, hermanos queridos, la iglesia vive cosas que otros no viven. La iglesia experimenta la gloria postrera. Ya no es la gloria postrera no es solamente una profecía que vamos a vivir en los tiempos que vienen. No, la gloria postrera lo vive la iglesia. La gloria plena de Dios lo vive la iglesia, porque la iglesia es la que provoca el mover de Dios. No los salvos, no los creyentes, no los discípulos. Ellos experimentan un nivel, pero queremos mayor gloria. ¿Cuántos dicen, yo quiero mayor gloria en mi casa? Bueno, es tiempo que se mueva. Y ese mover implica un sobreesfuerzo. Ese mover implica que yo me mueva, me esfuerce. Ese mover implica que yo renuncie. Ese mover implica que yo escuche la palabra. Ese mover implica que yo me involucre en el servicio. Ese mover implica que yo le abra la puerta de mi casa a algún servidor. Ese movimiento para que yo pueda ver una mayor gloria en mi casa, en mi vida, en mi finanza, en mi salud. Si yo quiero ver la gloria de Dios en todas las áreas de mi vida, me tengo que mover. Si no, no voy a ver la gloria de Dios. Por eso el mover, cuando cantamos, hay un mover, no es solamente que queremos una canción que te motive por un rato, mi hermano. Queremos que sea una realidad en tu familia. Por eso, hermanos queridos, hay todo un equipo de servidores comprometidos. Los ministros, los diáconos, los epafras, están entregados a esta causa y queremos nosotros que usted experimente lo que estamos viviendo. Por eso usted va a encontrar que durante toda la semana, mensaje por allá, llamada por acá, visita por allá. ¿Por qué? ¿Por qué son tan intensos a veces?
Porque esa intensidad es con el fin de que usted experimente la gloria de Dios. Sonríe, el Señor le ama. Entonces, pero claro, si caemos en el conformismo de decir, bueno, hasta acá llegué, hasta acá nomás, y bueno, usted va a experimentar ese nivel de gloria. Porque obviamente, hermano, acá no es que estamos obligando o no es que vamos a imponer algo, porque no se trata de imponer, se trata de que inspirarlo a usted que salga de ese lugar y entre a un nivel mayor de gloria. Acá no es que vamos a obligar a la gente a que haga algo, porque no se trata de obligar. Se trata de que provocarlo a usted, es una provocación a su espíritu, a que usted pueda salir de ese nivel y entrar a un nivel mayor de gloria. Pueda experimentar un mayor nivel de gloria. Nosotros no predicamos para llenar púlpitos, no predicamos para llenar auditorios, no predicamos, sino que lo que nosotros anunciamos y predicamos es lo que hemos experimentado, lo que hemos visto, lo que hemos oído. A Cristo lo hemos visto, a Cristo lo hemos oído y hemos experimentado un fuerte trato en nuestro espíritu y eso nos moviliza a predicar, nos moviliza a que hablemos, nos moviliza a que nos movamos, nos moviliza, eso es la motivación que hace que nosotros nos movamos, que todos los servidores se muevan. Y eso era lo mismo que sucedía en Hechos. En Hechos había, por un trato profundo de Dios con los primeros cristianos, provocaba este movimiento de gloria. Y podían experimentar la multiplicación. Y escúcheme bien, hermanos queridos. El diablo le teme a la multiplicación. El diablo le teme a la multiplicación. Anótelo por ahí. El diablo le teme a la multiplicación. Y esto lo podemos ver en Éxodo capítulo 1, verso 12. Y esto lo podemos ver en Hechos capítulo 16, verso 18. Vemos que como Faraón dice que le temía, los egipcios temían a los hijos de Israel que se iban multiplicando. Éxodo 1, 12. Y en Mateo capítulo 16, verso 18 dice que el Hades no prevalecerá contra la iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, la iglesia es la que tiene la autoridad, pero la multiplicación de la iglesia. La multiplicación de la iglesia. Por eso, en Hechos 17, 5, dice, estos son los que trastornan el mundo, hablando de la iglesia. La iglesia es la que trastorna el mundo con el mensaje del evangelio, no los discípulos. No los salvos, no los creyentes, sino la iglesia. La iglesia. Y eso es lo que queremos, que usted sea iglesia. Que podamos ser iglesia. Porque es la iglesia la que paraliza la obra del diablo, la que anula las obras diabólicas. Es la iglesia la que le pone un freno al Hades. Es la iglesia. Es la iglesia la que le pone un punto final al Hades, al infierno. Es la iglesia. No los salvos, no los creyentes, no los discípulos, la iglesia, diga conmigo, la iglesia. ¿El salvo tiene cierta autoridad? Sí, pero no la misma autoridad que tiene la iglesia. Y para llegar a ser iglesia demanda de un esfuerzo, de una entrega, diga conmigo, entrega. De salir de esa zona de confort, de esa comodidad. Para ser iglesia debo consagrarme más. Para ser iglesia debo dar pasos de fe y de obediencia. Para ser iglesia debo creer profundamente, pero debo ver, debo comprometerme con la palabra. Para ser iglesia, debo tener profundos tiempos de oración. Para ser iglesia, debo consagrarme, debo entregarme por completo. Por eso, el profeta, y hay un llamado de Dios, para ir ya cerrando esta palabra, hay un llamado de Dios en este tiempo, a que seamos iglesia. A que seamos iglesia. No se conforme con la salvación. No se conforme solamente con creer.
no se conforme solamente con ser un discípulo. Vaya un nivel más, vayamos un nivel más, seamos iglesia. Y el profeta escuchó la voz de Dios. Y la voz de Dios se hizo sonar desde el cielo diciendo: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Y el profeta rápidamente dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque la iglesia es la que deja todo por obedecer a Dios. La iglesia es la que deja todo por agradar a Dios. No lo hace el salvo, no lo hace el creyente, no lo hace el discípulo, lo hace la iglesia. Porque la iglesia tiene un compromiso mayor con el Señor. Por eso es iglesia. Porque la iglesia quiere agradar a aquel que lo llamó. La iglesia está en un nivel de compromiso mucho mayor. Por eso ve la gloria de Dios. Y no es que Dios hace acepción de personas, porque la palabra claramente lo dice: Dios no hace acepción de personas. Pero sí hay una gloria reservada solamente para la iglesia. Y cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de instituciones, estamos hablando de aquellos que son salvos, creen, son discípulos, pero van mucho más allá. Han visto y han oído al Señor. Lo conocen. Lo conocen. Por eso Cristo y la iglesia son uno. ¿Por qué la iglesia y Cristo son uno? Porque Cristo vio al Padre. Y Cristo oyó al Padre y por lo tanto obedecía. Y por eso Dios le dio un nombre y lo exaltó hasta lo sumo. Porque había una entrega profunda con Dios. Había una entrega a la voluntad de Dios. Jesús estaba entregado a la causa. Entregado a la voluntad de Dios. Bueno, la iglesia es lo mismo. Porque Cristo y la iglesia son lo mismo. La iglesia es aquella... la iglesia es una institución establecida por Dios en la tierra para establecer su gobierno. La iglesia fue establecida por Dios para manifestar una gloria mayor. Pero es la iglesia. Y hay un llamado. ¿Cuál es el llamado de Dios? Seamos parte de la iglesia. Seamos parte de la iglesia. Hay un llamado de Dios. No te conformes con solamente venir y participar de una reunión. No nos conformemos solamente con recibir un discipulado. No nos conformemos, y no digo que esté mal, está bien, porque el discipulado nos va a llevar a un nivel mayor. Lo que digo es que muchas veces nos quedamos ahí: bueno, hasta acá llego, bueno, hasta acá doy, bueno, no me exijan más, y estamos así. Pero lo que estamos haciendo es limitar la gloria de Dios. Limitar que Dios se manifieste. Estamos poniendo límite a Dios. La iglesia no le pone límite a Dios, la iglesia se entrega por completo, por eso ve una gloria mayor. Así que póngase de pie, amados. La invitación en esta jornada, en esta noche es: seamos iglesia. La invitación es que podamos ir más profundo, en una comunión más profunda con Dios. Por eso bendecimos a los hermanos y honramos la vida de los hermanos que han tomado la decisión de bautizarse. ¿Por qué? Porque vemos en ellos que no se conforman solamente con ser salvos, quieren ir por más. Cuando vemos matrimonios que se ponen, regularizan su situación delante de Dios, parejas que regularizan su situación delante de Dios, ¿qué vemos ahí? Que quieren agradar a Dios y quieren ir por más. Cuando vemos matrimonios que dicen: pastor, cuente con nosotros, queremos servir, ¿qué vemos ahí? Que están saliendo de los niveles más básicos para entrar a un nivel mayor de gloria. Por eso, hermanos, y no me pongo como un ejemplo a seguir, sino como para reforzar esta palabra, con mi esposa nos hemos consagrado por completo al servicio. Y qué bueno es cuando vemos matrimonios consagrados al servicio, porque eso es ser iglesia. Y hemos visto la mano de Dios y vemos la gloria de Dios. Y vemos cómo Dios se manifiesta de una manera tan poderosa. Y nuestro matrimonio es sustentado, es guardado,
es sostenido por Dios. Porque la iglesia es sostenida por Dios. Dios cuida a la iglesia. Es tiempo que elevemos nuestros niveles. Salgamos de los niveles más básicos. Salgamos de esos niveles básicos. De una gloria limitada. Hay una gloria mayor. Yo vengo a decirle a usted, mi hermano, que hay una gloria mayor que se quiere manifestar en tu casa. Hay una gloria mayor que se quiere manifestar en tu matrimonio. Hay una gloria mayor que se quiere manifestar en tu economía. Vamos, cierra sus ojos. Estamos volviendo a ser uno contigo, volviendo a ser uno en ti, volviendo a ser